Muy buenas noches, amigos de Reporte Saladín. Quisiera en esta noche, con la venia de nuestra teleaudiencia, ya que se inauguró en la presente semana la Asamblea Anual de las Naciones Unidas, la 74ª sesión de la Asamblea Anual de la Organización de las Naciones Unidas, a la cual concurren la mayor parte de los jefes de Estado y de Gobierno, miembros de esa organización internacional. Cabría preguntarse si en esa sesión, que durante casi siempre ya la tercera semana del mes de septiembre, la ciudad de New York se convierte en un hervidero de escoltas, carros oficiales que recorren las avenidas y calles de New York para congregarse en ese edificio de las Naciones Unidas. Y sí o no, desde la creación de la misma en 1945, después de la disolución de la Liga de las Naciones o la Sociedad de las Naciones, como se llamó su predecesora, de la que vamos a hablar más adelante, si es posible realmente durante la duración de esa asamblea anual poder abordar a profundidad la extensa agenda que cada año, para que ustedes tengan una idea, la agenda de la presente sesión, 74ª sesión o 74ª, para hacerlo más fácil de entender, tiene una extensión de 172 puntos de agenda, independientemente de lo que es el protocolo en la apertura de la misma, de verificar primero el presidente, casi siempre saliente, de verificar los poderes de cada una de las delegaciones, elegir el nuevo presidente de la asamblea y cumplir con toda esa parte del protocolo, pero una vez cumplido el rito inicial, comienza lo que es la difusión de ese programa que ya normalmente en el mes de julio de cada año se ha acordado y publicado, que es lo que se llama el programa provisional, y luego ahí se define la fecha de la apertura del periodo de sesiones de ese organismo internacional. Para que ustedes tengan una idea, voy a hacer un resumen de lo que son los principales puntos de la agenda de esa Asamblea Anual de la ONU. En primer lugar, como es ya tradicional, se comienza por lo que es todo lo relacionado con la promoción del crecimiento económico sostenido, y ahí se conoce dentro de ese punto de agenda más conocida como la parte A de la agenda, ahí se conoce el informe del Consejo Económico y Social, que tiene una extensión a su vez de unos 26 puntos para analizar lo que es el desempeño de la economía a nivel mundial. Posteriormente sigue lo relacionado con el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, que tiene una extensión de los puntos que van del punto 27 al punto 65. No voy a mencionar por lo prolijo que es y porque yo sé que la mayor parte de los televidentes de este programa, con la prensa, los noticieros internacionales, conocen todos los conflictos que abarca este punto de lo que es el mantenimiento de la paz y la seguridad a nivel mundial, los conflictos que existen en América Latina, en África, en Asia, en el Medio Oriente, y ahí están detallados en esos puntos, como lo mencionaba anteriormente, punto 27 al 65, todas y cada una de las acciones y las misiones de los cascos azules, que es como se conocen precisamente ese cuerpo que es enviado por la ONU a los países donde existen conflictos de carácter bélico
y en otros para mantener la estabilidad después de alcanzar acuerdos políticos entre las partes en conflicto. Posteriormente, entra ya lo que se conoce como la letra C, que está relacionada con el desarrollo de África, que es el punto 66 de la agenda. Y luego sigue un tema en el que América Latina y el Caribe conocen muy extensamente porque está relacionado con la promoción de los derechos humanos y es un tema que abarca desde el punto 67 al 72. Hay que destacar que en cada delegación que asiste a una Asamblea General de las Naciones Unidas, normalmente, independientemente de los ministros de Relaciones Exteriores y el personal de la misión de cada país ante la ONU en New York, casi siempre hay profesionales especializados en temas vinculados con derechos humanos porque es una de las áreas donde hay más confrontaciones y debates entre las delegaciones. Para poner un simple ejemplo, el caso entre Israel y Palestina, independientemente de todas y cada una de las realidades que hay hoy en América Latina, aún en el marco general de lo que son las Naciones Unidas y sobre todo también los que caen dentro de la competencia de conflictos y violaciones en materia de derechos humanos dentro de lo que es la Carta de la Organización de Estados Americanos, OEA. Ese tema que anualmente es objeto de muchas confrontaciones en delegaciones por las opiniones que mantienen algunos de los países occidentales en torno a lo que es el cumplimiento o no de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sigue en la agenda todo lo que es, en el punto más conocido como punto E, coordinación efectiva de las actividades de asistencia humanitaria. Y este es un punto, el punto 73 de esa agenda, donde independientemente de los aportes que hacen los países desarrollados en lo que es la cooperación con la asistencia humanitaria ante desastres y catástrofes naturales, es un punto donde prácticamente en la coyuntura actual a nivel mundial hay zonas del mundo donde ya la cantidad de eventos de desastres naturales y por otra parte también los niveles de demanda de recursos de la cooperación internacional para auxiliar a esos países que tienen una gran parte de la población viviendo en zonas altamente vulnerables, le pone una enorme presión a todos y cada uno de los países miembros, pero muy especialmente a los países altamente desarrollados, porque muchas veces los países medianos y pequeños carecen de los recursos para poder enfrentar los desastres naturales y sobre todo las demandas que generan los mismos. Hacemos una breve pausa y retornamos en unos instantes. Endulzándole la vida al gusto dominicano. Por más de 100 años el azúcar papagayo. Azúcar Papagayo es un producto del Central Romana Corporation. Más de un siglo endulzando el gusto de los dominicanos. El cafecito, el bizcocho, la batida y el filón, el dulce leche y su concón. Son cosas muy nuestras que endulzan el corazón. Azúcar Papagayo es calidad del Central Romana. Más de un siglo endulzando el gusto de los dominicanos. Agua Planeta Azul, el agua que se bebe en nuestro hogar. Bien amigos, continuamos con el reporte Saladín, haciendo un análisis de lo que es la extensa agenda de cada Asamblea General de las Naciones Unidas, en este caso la 74ª Asamblea General de la ONU,
74ª, dicho sea de paso, y analizábamos lo que es casi una misión imposible, que es el cumplimiento y el conocimiento en profundidad y detalle por cada uno de los Estados miembros de esa extensa agenda, habiendo comentado lo que era el punto previo, más conocido como es, sobre la coordinación efectiva de las actividades de asistencia humanitaria, y luego tenemos el punto F relacionado con la promoción de la justicia y el derecho internacional. Y aquí los puntos que abarcan el punto 74 al 89 se dedican normalmente a analizar todas y cada una de esas situaciones que se dan a nivel global en materia de violación de acuerdos, tratados y convenciones internacionales, y sobre todo también, lo que hacen algunos de los organismos especializados que están bajo la sombrilla de las Naciones Unidas, como la Corte Internacional de Justicia, y sobre todo también las confrontaciones que generan, las disensiones que hay entre los que son las grandes potencias, miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, que tienen un asiento permanente, independientemente de los países que tienen un asiento con carácter no permanente, como es el caso actualmente de nuestro propio país, la República Dominicana. Luego sigue lo que se conoce como la letra G, que es un punto relacionado directamente también con todos los aspectos del derecho internacional, que son los puntos que van del 90 al 107, relacionados con esa aspiración nunca realizada ni completada con el tema del desarme. Independientemente de los progresos que a partir de 1945 hicieran las Naciones Unidas y algunos de los países miembros de la misma, especialmente miembros del Consejo de Seguridad, porque son las grandes potencias, en alcanzar acuerdos como los tratados de no proliferación de las armas nucleares, para poner un ejemplo, este tema también pues provoca enormes debates que están ahora mismo sobre la mesa, no solo a nivel de las confrontaciones regionales que existen, sino aún en el terreno interno de algunos de los países donde la industria armamentista, y ahí están las declaraciones que diera al final de su periodo de gobierno el general Dwight Eisenhower, cuando al concluir su mandato presidencial le advirtió a los Estados Unidos de América que se cuidaran del complejo militar industrial porque siempre estaba provocando conflictos bélicos. Tema pues que independientemente de lo que es también ese sector fabricante de armas de fuego, que es una verdadera industria muy poderosa en muchas de las economías del mundo, y que esa aspiración de controlar el tráfico de armas y la venta de las mismas es algo que sigue siendo una aspiración. Por otra parte, está también el tema relacionado con esa plaga que ha afectado muy especialmente a América Latina y el Caribe y a todas las regiones del mundo, vinculada a la fiscalización de drogas, prevención del delito, lucha contra el terrorismo internacional en todas sus formas y manifestaciones, que está relacionado con los puntos 108 al 111 de la agenda que se conoce anualmente en esa Asamblea General de la ONU, que actualmente sesiona en la ciudad de New York. Y en ese sentido, como lo he mencionado en otros análisis y comentarios que he hecho, sigue siendo válida la afirmación que hiciera la secretaria de la Comisión Económica para América Latina, Alicia Bárcenas, en el discurso que pronunciara ante la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo, OCDE, con asiento en París, Francia, donde ella, harán unos meses ya, señaló que iba a pronunciar un discurso provocador y lo advirtió, y que le iba a chocar a toda
a todos y cada uno de los que estaban presentes en esa sesión, cuando ella señaló que América Latina y el Caribe no podían seguir ofreciéndole el bono de unos 163 millones de jóvenes anualmente al narcotráfico. Oigan bien lo que dijo Alicia Bárcenas en ese foro de la OCDE en París, Francia, hace ya unos 3 meses. Y es que este tema, independientemente que ha sido un punto de la agenda permanente de las Asambleas Generales de las Naciones Unidas, fiscalización de drogas, prevención del delito y lucha contra el terrorismo internacional, porque increíblemente todo eso se vincula con el narcotráfico, el sicariato, el tráfico de armas, etcétera, es un punto también que abarca los números 108 a 111. Hay que destacar que esta es una agenda realmente, una agenda que tiene muchos de los puntos más difíciles y más conflictivos en los debates de la ONU. Hacemos otra pausa y retornamos en unos instantes. Durante la Cuaresma, muchas cosas especiales pueden pasar cuando destapas una leche evaporada rica. Es tiempo pa' que disfrutes tus habichuelas con dulces, con batatica y galletitas. Y muchas cositas ricas. Es tiempo pa' endulzarte con un sabroso flan. Y todos van a encantarse con un cremoso chancón, con tu evaporada rica. Prepárate una batida con tu evaporada rica. Es más rica en la vida. Prepara hoy algo irresistible con tu leche evaporada rica. Irresistiblemente rica. Búscala en tu formato favorito. Agua Planeta Azul, el agua que se bebe en nuestro hogar. Bien amigos, continuando este análisis que estamos haciendo de la agenda de la 74ª Asamblea General de las Naciones Unidas que se lleva a cabo actualmente en New York. Ustedes escucharon cómo desglosé e hice un resumen de esa agenda de 172 puntos que tiene la actual Asamblea General de las Naciones Unidas y que decíamos que es prácticamente una agenda casi imposible de agotar porque la profundidad de muchos de los temas que ahí se debaten y sobre todo, sí o no la ONU se ha convertido en lo que algunos politólogos han llamado a nivel internacional el Parlamento de la Humanidad. Parlamento de la Humanidad. Teóricamente, todos los Estados miembros, son unos 193 Estados miembros, muchas veces los países ya medianos y conflictos que han sido objeto muchas veces de agresiones de parte de las grandes potencias, uno se pregunta ¿de dónde salió esta Organización de las Naciones Unidas en 1945? Y tendríamos que hacer una breve historia porque a veces no conocer el pasado es estar condenados a repetirlo, como dijo un gran historiador. Y es que detrás de esa ONU, que desde 1945 a la fecha ha sido lo que se ha llamado el Parlamento de la Humanidad, estaba la Sociedad de las Naciones, que surgió después de la Primera Guerra Mundial, después de ese conflicto de 1914 a 1918, y que fue nada más y nada menos que el sueño de un presidente norteamericano, Woodrow Wilson, el que planteó la necesidad, después de ese terrible conflicto que muy especialmente afectó a 3 de las monarquías de Europa, ya que tanto el zar de Rusia como el Kaiser de Alemania y el rey de Inglaterra eran primos todos. Y muchas veces, en medio de las tensiones que se generaron en ese año 1914,
los ideólogos que auspiciaron ese conflicto bélico entre Rusia, Alemania e Inglaterra, y en el que se vieron envueltos otros países, por supuesto, no solo la Rusia, sino también Turquía, Francia, Inglaterra, Italia y todos los otros países, muchas veces se les olvidaba que definitivamente había que buscar una forma de encontrar un foro para negociar esos conflictos y tensiones internacionales. Y eso fue lo que vino a hacer la Sociedad de las Naciones, creada con posterioridad a esa Primera Guerra Mundial, y que tenía como meta sobre todo la cooperación internacional, el arbitraje de conflictos y la seguridad colectiva para todos y cada uno de sus miembros, evitar futuros conflictos y sobre todo conflictos de la naturaleza de esa Primera Guerra Mundial. El tema es que esa primera asamblea de la Sociedad de las Naciones, que nació un 15 de noviembre de 1920, con la presencia de unos 42 países y muchas ausencias, porque a países que fueron derrotados como Alemania y a Turquía no se les permitió hacerse miembros, en el caso de Alemania hasta 1926, a Turquía y a la Unión Soviética prácticamente no se les permitió hacerse miembros hasta 1934, y Estados Unidos, a pesar de que se le creó un puesto vacante en lo que era una especie de Consejo de Seguridad que estaba integrado por unos 5 países también, se le dejó siempre esa silla vacía esperando que algún día el Congreso de los Estados Unidos de América ratificase la Sociedad de las Naciones, cosa que nunca hizo el Congreso de los Estados Unidos de América, porque él mismo se negaba, como se decía en el lenguaje y la semántica de aquella época, a inmiscuirse en asuntos externos a los Estados Unidos. Realmente siempre hubo una tendencia aislacionista en el pueblo norteamericano. Entonces, ya en los años 20 al 30, lo que fue la Sociedad de las Naciones no pudo evitar las tensiones que generaron muy especialmente los estados totalitarios. Y todo esto hizo que se desembocase en lo que vino a ser esa Segunda Guerra Mundial, que se inició, como muchos de ustedes lo recordarán, en 1939, y lo que significó prácticamente el fin de la Sociedad de las Naciones, y de ahí ese fracaso fue el germen de la creación de la Organización de las Naciones Unidas en 1941. Pero es bueno recordar también que cuando nació la Sociedad de las Naciones, esta llegó a tener unos 32 miembros, el pacto, y fueron invitados unos 103 estados a hacerse miembros de la misma, pero nunca llegaron a hacerse miembros de la misma, y por supuesto cuando ascendió al poder Hitler en Alemania y Mussolini en Italia, prácticamente ya lo que era la Sociedad de las Naciones prácticamente desapareció. En ese Consejo Permanente que tuvo la Sociedad de las Naciones, habían 5 miembros permanentes, que eran Francia, Italia, Japón, el Reino Unido y Estados Unidos, que siempre dejó la silla vacía. Bajo la Sociedad de las Naciones nacieron 2 organismos que se incorporaron luego a la ONU, la Organización Internacional de Trabajo, que nació en 1920, y la Corte Permanente de Justicia Internacional en 1922. Concluyo este programa siempre con el pensamiento ese inmortal de España, Miguel de Unamuno y Hugo, cuando decía en 1936, me duele España, a mí me duele la República Dominicana. Que Dios los bendiga a todos. Usted está viendo un canal libre e independiente. Cinevisión, Canal 19.
primarias abiertas. Vota por Leonel. No importa si no estás inscrito en el PLD. Si eres dominicano y tienes tu cédula, Puedes votar por Leonel. En la mesa electoral que te corresponde. Ejerce tu derecho al voto. Practica y ganaremos. Con tu voto es para el 20 que vamos. Este 6 de octubre, vota 3. Vota Leonel, presidente. La salud de tu familia es lo más importante. Por eso la cuidas y la proteges. Para evitar los criaderos de mosquitos que transmiten el dengue, chikungunya y zika, elimina cacharros que acumulen agua en los alrededores de la vivienda. Para esto, sigue estos pasos. Bota el agua acumulada en los cacharros. Elimina lo que no te sirve. Y lo que te sirve, guárdalo bajo techo. Porque tu familia lo vale todo. Familia prevenida, familia sana. Un mensaje de Ministerio de Salud, USAID, SFH y PSI. La Duquí. Este 28 de septiembre por tu canal 19 a las 7 de la noche. No te lo puedes perder. Votar con el voto automatizado en las primarias simultáneas del próximo 6 de octubre es muy fácil. Ve a tu recinto electoral de 8 de la mañana a 4 de la tarde. El personal autorizado escaneará tu cédula para habilitar la cabina de votación. Elige uno de los 2 partidos participantes en la pantalla táctil. Selecciona el candidato de tu preferencia para cada cargo. Confirma tu elección e imprime el comprobante de votación. Verifícalo y deposítalo en la urna. Como ves, el voto automatizado es rápido, sencillo y transparente. Practica en el simulador virtual entrando a elecciones2020.do. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia. La situación que yo fui en Italia, vamos a decir, duré 6 días y fue 6 días un lío. No puedo llamar a nadie. Llamaba solamente cuando llegaba a casa de mi hermana, que tenía el WhatsApp. ¿Cuánto dinero? 650,000 pesos. ¿Qué hago? Voy a la prestadora y le digo, pero mira, ¿qué es lo que pasó aquí? Y me dice, no, usted usó el data. ¿Qué data? Vengo aquí directamente, me trataron bien allá abajo. Niente, le di todo. Empezaron a trabajar y trabajaron, mira, me sentí bien, porque la gente aquí es muy afable. Endulzándole la vida al gusto dominicano. Por más de 100 años el azúcar papagayo. Azúcar Papagayo es un producto del Central Romana Corporation. Más de un siglo endulzando el gusto de los dominicanos. El cafecito, el bizcocho, la batina y el pilón, el dulce leche y su concón. Son cosas muy nuestras que endulzan el corazón. Azúcar Papagayo es calidad del Central Romana. Más de un siglo endulzando el gusto de los dominicanos. Un país mejor para todos. Nuevas escuelas, tanda extendida y 4% para la educación. 56 nuevos hospitales, 3.700.000 dominicanos sumados al SENASA, 100.000 viviendas, 4.180 kilómetros de nuevas carreteras. Más de 120.000 nuevas computadoras para alumnos y profesores. Más de 2 millones de emergencias atendidas en el 911. Seguridad y asistencia vial en las carreteras. 266 visitas sorpresa, generando miles de oportunidades en el interior. Gobierno de la República Dominicana. 7 años trabajando para mejorar tu vida. Nueva App Clientes 365, la más avanzada y ágil herramienta tecnológica de seguros y reservas para conectar contigo desde tu dispositivo móvil de manera fácil y segura. Consulta tus pólizas, balances, realiza pagos, conoce el estatus de tus reclamaciones e infórmate sobre productos y servicios. Solicita asistencia vial y domiciliaria las 24 horas del día. App Clientes 365 conecta contigo. Disponible en Google Play y App Store. Descárgala ya. Seguros Reservas te responde.
Es un nuevo día, la gente sonriendo. Solo veo cómo crece mi ciudad alrededor. Firmes pasos cada día, un futuro se avecina. Algo bueno que se asoma en cada rincón del corazón. Hoy quiero disfrutar Santo Domingo. Una ilusión se vuelve inspiración. Paso a paso, cuidando lo nuestro. Somos una familia que mantiene lo bueno. Paso a paso, trabajemos por esto. Vamos a darle vida a la ciudad que queremos. ¿Y quién? Usted está viendo un canal libre e independiente. Cinevisión, Canal 19.